¿qué opina su sector? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, les agradezco mucho la cobertura. Bueno, hablando del sector de propietarios de bienes inmuebles, estamos en un estado de alerta constante y muy preocupados por la aprobación que se ha realizado en la Asamblea Legislativa. Nosotros ya venimos batallando esta situación desde que se ha promulgado en la Cámara Baja el proyecto de ley 597. Hicimos nuestras representaciones, hemos hecho manifiestos petitorios que los hemos hecho conocer al Senado, explicando claramente cada uno de los artículos que están siendo vulnerados con este proyecto de ley. Los artículos constitucionales están siendo vulnerados, derechos y garantías constitucionales, y esta ley primero pone una exposición de motivos y la redacción misma contradice totalmente la exposición de motivos y el espíritu con el que se ha proyectado este proyecto de ley. Entonces, la preocupación más grande que tenemos todos los propietarios, primero, es de que se están vulnerando aspectos privados, se está vulnerando la propiedad privada, y esta situación pues ya raya en extrema, toda vez de que si ahora nos obligan a regalar parte de nuestro patrimonio, ¿qué podemos esperar en un futuro? ¿Sería el inicio hacia un régimen comunista o no sé cómo llamarlo? Porque realmente están vulnerando en todo sentido no solo la propiedad privada, están vulnerando el derecho a hacer porque hay dos tipos. En el universo de propietarios de bienes inmuebles existen los pequeños propietarios, a esas personas que igual están en estado de necesidad. El espíritu de la norma, en su exposición de motivos, dice que es para proteger a aquellas personas a las cuales les está afectando económicamente de manera contundente esta situación de la cuarentena y de todo el entorno del COVID, que lo entendemos perfectamente. Son pequeños propietarios, entre los cuales se encuentra un universo de personas adultas de la tercera edad que han toda su vida trabajado para hacerse un bien inmueble y que llegan a un estado de vejez y el único ingreso que tienen es pues deshacerse de la mitad de su patrimonio para alquilarla y vivir de esa renta. Y como el caso de las personas de la tercera edad, que son miles en nuestro país, existen también otro universo, aquellas madres que por situaciones diversas de la vida o son madres solteras o se han divorciado o tienen numerosos hijos y tienen un solo ingreso para su subsistencia, que es el de los alquileres. Y el otro grupo también, que son de propietarios de bienes inmuebles, son aquellas personas que lucran, que han hecho un negocio, obviamente un negocio legal, como cualquier otro, que han hecho construir y que pues han pensado en lucrar con la vivienda. Y asimismo existe otro amplio universo dentro de los propietarios de bienes inmuebles, que son aquellos que han hecho construir y que para pagar esa construcción se han prestado dinero del banco y que han pensado en ir pagando al banco y que lo hacen pagando con los propios ingresos de los alquileres. Entonces, el mundo mismo el universo de los propietarios de inmuebles es bastante amplio, y esta ley va a perjudicar precisamente a aquellos que quiere proteger esas personas de bajos ingresos, que esta situación del COVID-19 está cayéndoles de manera muy pesada, y son los pequeños propietarios o pequeños arrendadores que han alquilado parte de sus viviendas y viven de eso. Esta ley les corta totalmente esto, incluso sin tomar en cuenta los principios legales y la doctrina que debe imperar en cualquier ley que sea viabilizada, que son el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la imparcialidad. Esta ley es totalmente parcializada, y no solo parcializada, es totalmente abusiva y peligrosísima como antecedente para la propiedad privada.
Mira, cuán importante es poder escuchar también la parte de ustedes, porque si muy bien todo este tiempo se ha hablado, pues solamente se ha tocado este tema de los alquileres, de las personas que alquilan, en este caso propiedades, y usted decía, realmente esto también es una forma de trabajo, es un negocio que muchas familias invierten para poder construir y de esa forma también poder vivir. Y ahora le consulto, señor Pope, ¿y no hubo tal vez esa conversación con la persona que ha alquilado, o tal vez muchos lo han hecho, tal vez internamente se podía llegar a acuerdos sin la necesidad de tener que acudir a una ley? Exactamente, mire, al ser un contrato de arrendamiento, una voluntad de partes, hecha ley entre partes, se supone que ambas partes en un momento han acordado una situación y han firmado un contrato privado. Y obviamente que los propietarios tampoco somos unas personas malas o negativas, sabemos que todos están sufriendo. Gran parte de ese universo, como le digo, el universo de los empresarios, de los propietarios de bienes inmuebles es muy amplio. Pequeños propietarios, propietarios que están pagando al banco y grandes propietarios que realmente lucran o hacen negocio con la propiedad privada. Es tan discriminadora esta norma que solo toma rangos en el mismo proyecto de ley. Hasta 5.000 bolivianos para vivienda, hasta 7.000 para negocios o servicios y hasta 15.000 para inmuebles alquilados para industrias. Entonces, aquellas personas que realmente no tienen ningún tipo de presión económica, que son los que alquilan por encima de esos rangos especificados en este proyecto de ley, pues se liberan de una solidaridad coaccionada. Claro. Es decir, que un propietario que cobra más de 5.000 no le afecta a la ley, no le afecta nada. Esa es una discriminación. Si tenemos los principios de imparcialidad, de igualdad, de equidad, estamos rompiendo y quebrando absolutamente todos los principios que deben regir en una norma y más en una ley que es de estricto cumplimiento, ¿no? Entonces, a su pregunta, le digo que sí, muchos, una mayoría de propietarios, si no casi todos los grandes propietarios, han llegado a un negocio, a una negociación con sus inquilinos, porque no se ven muy afectados. Aquellos propietarios que tienen propiedades por todo lado y alquilan, bueno, cobrarles la mitad, cobrarles menos. Muchos, por lo que nos han hecho conocer, muchos de estos propietarios no solo han condonado la mitad del alquiler, han llegado al acuerdo de decirles, bueno, no les vamos a cobrar marzo, abril, mayo, junio, pero a partir de julio o de agosto todo rige normal, porque ustedes están en posibilidades ya de trabajar, de tener ingresos, pero ya como 3, 4 meses han condonado absolutamente sin necesidad de ninguna presión. Los otros propietarios, aquellos que tienen deuda con el banco no perdona. Es de conocimiento público que ha salido una ley que dice no condone, al banco no le dicen regale el 50% del préstamo que usted ha hecho. No le dicen eso al banco. Al banco le dicen alargue los periodos de pago. Claro. Y ni aún así el banco, la ASFI ha sacado una circular que la están observando, incluso creo que existe ya una querella criminal por incumplimiento a una norma, pero la ASFI ha dicho cobren todos los prestamistas o los que han recibido dinero del banco tienen que pagar. Igual, intereses, multas sobre intereses, multas sobre intereses y multas sobre multas. Incluso en muchas situaciones cayendo en otro delito que es anatocismo, ¿no? De cobrar intereses sobre intereses, multas sobre multas, etc. El banco no perdona, cuando esa población es la que debería ser más solidaria, y no así aquel pequeño propietario que hace construir una ampliación, la alquila para pagar al banco, o peor aún, la población más desprotegida de propietarios. Ese señor de la tercera edad que tiene familia numerosa y que solamente vive de sus alquileres. Entonces, es muy difícil negociar, pero es muy difícil regalar, le digo, pero no es difícil negociar, decir, bueno,
págueme la mitad de este mes, de acá a 3 meses me va a ir pagando poco a poco en función a sus ingresos los alquileres debidos, ¿no? Claro. Entonces la negociación ya ha sido parte de la situación real que viven los propietarios e inquilinos. Eso es importante, doctor Pope. Ustedes tal vez han logrado reunirse también con esta asociación de quienes conforman, que son los inquilinos. ¿Han podido hablar con ellos? Porque recordemos muy bien que ellos han estado en huelga de hambre pidiendo justamente pues que se pueda aprobar esto. La verdad, señorita periodista, no hemos tenido contacto con esta asociación porque no la conocemos. APROVIN tiene personalidad jurídica y viene ejerciendo situaciones coyunturales de defensa del propietario desde el año 2001. Básicamente nació para defenderse de los abusos del gobierno municipal de La Paz. Esta situación nacional pues ha hecho de que se nos acerquen y que se asocien un número bastante grande de propietarios de bienes inmuebles que están con la misma situación conflictiva referente al proyecto de ley 597. Entonces, no hemos tenido oportunidad de dialogar con los inquilinos, pero esta ley está generando tal malestar que, mire, la propia ley dice, si la han leído la última aprobada ya en la Asamblea Legislativa, hay un artículo que dice aquellos propietarios que ya hubieran acordado una situación entre partes, no corresponde a esta ley. Muchos inquilinos han aceptado una propuesta de los propietarios de decir, por ejemplo, bueno, yo le voy a rebajar el 30%. Se ha quedado, han ido pagando el 70% hasta el momento. Pero esta ley ¿a qué obliga? Perdón. Esta ley obliga a que ese inquilino diga, no, hemos quedado con usted el 30%, pero la ley dice el 50%. Y ha creado caos. Claro. Porque el inquilino obviamente va a jalar para su conveniencia y una gran mayoría de inquilinos pues tampoco son conscientes. Son precisamente aquellos inquilinos abusivos que han hecho una profesión, el de vivir gratis. Se han vuelto expertos en las normas civiles y que viven, pagan el primer mes y después no pagan, se van sin pagar servicios de luz, agua, y dejan la casa destrozada y se van y dejan con deudas al propietario. Es decir, el mundo de los propietarios e inquilinos es muy grande y en realidad cada contrato es un mundo. Cada contrato de arrendamiento tiene sus particularidades, ¿no? Pero esta ley es para todos los propietarios, discriminando a aquella población también que está con el peso ya demacrado de esta situación pandémica. Realmente esta es una realidad de la cual estamos viviendo, no solo los inquilinos, en este caso los afectados, sino también los propietarios, y era necesario conocer la parte de ustedes porque si muy bien en todos los medios aparecían los inquilinos, ¿no? Con este tema de que se les pueda condonar, y también ha sido importante escuchar la opinión de ustedes y sobre todo conocer cuál es la opinión de su sector, doctor Pope. Sí, hemos mandado nuestro manifiesto. Nuestro manifiesto no es cerrado. Muchas personas dicen que somos cerrados. Hemos incluso dado alternativas de solución. Vayámonos al derecho amplio. Hagamos una comparación de lo que está ocurriendo en otros países, porque esto no es Bolivia solamente. Esta pandemia, esta presión peligrosa que ha creado, esta situación peligrosa que ha creado el famoso coronavirus COVID-19, no es de Bolivia solamente, es en todo el mundo. Y en todo el mundo existen situaciones similares, problemas de inquilinos que no pueden pagar, que se han visto imposibilitados porque ya no tienen ingresos por trabajos, etc. La solución que se está dando en casi la mayor parte de los países, Bolivia es el único que ha sacado una ley que está pretendiendo promulgar, porque quede claro que no se ha promulgado todavía. Si bien se ha aprobado
en la Cámara Alta, en la Cámara Baja y en la Asamblea, aún no ha sido promulgada ni está puesta en la Gaceta. A partir del momento en que salga en la Gaceta, recién corre esta ley, y vulnerando la prohibición imperativa de la propia Constitución Política del Estado, que no pueden existir normas retroactivas, ni en estado de excepción, porque el artículo 136 de la misma Constitución Política del Estado dice que en estados de excepción, y entiéndase otros como han sido decretados en el país, excepcionales, no pueden vulnerar derechos fundamentales. Y yo les pregunto a los legisladores, ¿acaso no están vulnerando a esa persona de la tercera edad que su único ingreso es ese pequeño alquiler? ¿No están vulnerando su salud y hasta atentando con su propia vida? Al no recibir ese alquiler, esa persona va a dejar de comer, va a dejar de comprarse medicamentos, que casi toda la tercera edad está viviendo ya con medicación, va a dejar de consumir medicamentos, alimentos. Esa madre de familia que recibía alquileres y que con eso alimentaba una familia de 4 o 5 personas, no están vulnerando su salud y su vida, pues debería, no sé, así como lo han realizado, nosotros hemos mandado alternativas, indicando en un acápite que se liberan de una solidaridad obligada aquellos propietarios que comprobadamente tengan la misma necesidad que un inquilino. Y para esto, ¿qué están haciendo a nivel internacional? Y aquí viene el derecho comparado, ¿no? A nivel internacional han hecho una política fiscal los grandes países, y no solo los grandes países, también pequeños países más conscientes o con legisladores más conscientes y mejor enfocados. Han creado una política fiscal. Este gobierno ha creado una política fiscal para favorecer a los productores. No sé, hay un techo presupuestario al que pueden acceder los productores para continuar con la economía, ¿verdad? Claro. Esa misma política fiscal, muchos países la han realizado de manera macroeconómica. Han creado un monto, ¿ya?, para que sea distribuido con aquellas personas inquilinos que soliciten este monto para poder, como crédito, para poder pagar a largo plazo ese préstamo para pagar su alquiler respectivo, ¿no? Entonces, se hubiera solucionado de mejor manera esta situación poniendo un artículo dentro de esta ley que diga que se crea por la necesidad un techo presupuestario a través de una política fiscal para afrontar los problemas de los inquilinos más golpeados por la pandemia. Entonces, eso están haciendo otros países. Exactamente. Y ya para finalizar, doctor Pope, a ustedes el gobierno se les ha convocado antes de que hablen acerca de esta ley. No, en ningún momento. De manera individual como asociación, nosotros les hemos hecho llegar el manifiesto, nuestra carta petitoria, con los detalles. No ha sido una sola petición de poner un problema. Hemos presentado soluciones viables al problema, tanto en nuestros manifiestos y cartas que hemos enviado al Parlamento. Lamentablemente, pues han hecho oídos sordos y han sacado de forma caprichosa, y más que caprichosa, yo diría demagógica, porque esta situación ellos creen que les va a servir para una mayor votación, siendo totalmente falso, ¿no? Porque también muchos propietarios que apoyaban al régimen o cualquier situación, pues van a ver que estamos a un paso de un régimen comunista. Si ahora nos quitan mitad de nuestro patrimonio, a la larga nos quitarán nuestra propiedad privada en su totalidad, con la misma fuerza de ley que están ejerciendo con este proyecto que aún no ha sido promulgado. Entonces, esto se está dando como un antecedente nefasto, ¿ya?, hacia un régimen totalitarista y comunista y totalitario, ¿no? Exactamente. Ahí radica el verdadero peligro.
Gracias, doctor Franklin Pope, por estar con nosotros, por hablar acerca de este tema que es importante. Esperemos que la próxima semana también podamos tener esta conversación con usted para ver los avances que se va a tener con respecto a ello. Y quiero agradecerle por su tiempo. El agradecido soy yo en nombre de toda la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles. Gracias por la cobertura y solamente dejarles un mensaje para que puedan transmitir. Adelante. Todas las personas que están escuchando. Pidamos a gritos a la presidenta Yanine Áñez que ponga un freno a esta situación. Le corresponde, es una atribución ahora del órgano ejecutivo, hacer un control de constitucionalidad de este proyecto de ley antes de su promulgación. En caso de que la presidenta no lo haga y el régimen transitorio no lo haga, pues sabemos hacia qué lado tienen la tendencia también este gobierno transitorio. Muchas gracias, que esté bien, cuídese. Gracias a ustedes, muy amables. Ahí hemos conversado con el doctor Franklin Pope, el expresidente de la Asociación de los Propietarios de Bienes Inmuebles, y dando también a conocer qué es lo que opina su sector y qué es lo que también ellos están pidiendo, porque muchos son sectores pues como estos que tienen dificultades por este tema del coronavirus. Quédese junto a nosotros, más adelante estará con nosotros el doctor